¿Y si la materia no fuera tan real como pensamos? ¿Y si lo que llamamos electrón no fuera más que una ilusión sostenida por nuestra forma de observar? Lo sorprendente es que esta no es una idea sacada de un libro de filosofía esotérica, sino de la propia física moderna. Y sin embargo, muchos al escucharla sienten algo parecido a lo que quizás tú sientas ahora, un vértigo entre fascinación y confusión. Ese mismo vértigo aparece en cientos de personas que comentan: esto me explotó la cabeza, no entiendo nada, pero necesito seguir escuchando. La historia del electrón comienza como una simple curiosidad científica y termina como un desafío a todo lo que creemos sólido. A finales del siglo XIX se creía que el átomo era indivisible, una bolita perfecta. Pero Thomson descubrió que dentro había algo más: el electrón, una pequeña carga negativa que parecía ser la clave de la electricidad, la química y la vida misma. El problema es que desde el inicio el electrón nunca se comportó como se suponía. Primero se lo imaginó como una semilla incrustada en un pudín de masa positiva. Luego, Rutherford demostró que el átomo estaba casi vacío, con electrones girando alrededor de un núcleo minúsculo. Y después Bohr propuso que no giraban libremente, sino que saltaban entre niveles de energía como si caminaran por escalones invisibles. Pero la verdadera revolución vino con un experimento tan simple como perturbador: la famosa doble rendija. Cuando disparaban electrones a través de dos ranuras, en lugar de chocar como bolitas, aparecía un patrón de ondas, como si fueran agua. Es decir, un solo electrón parecía atravesar las dos rendijas al mismo tiempo. Y aquí llega el punto que más preguntas despierta en la gente. ¿Qué pasa cuando alguien los observa? Lo increíble es que en ese caso el electrón deja de comportarse como onda y aparece como partícula, fija en un lugar. El acto de observar cambia el resultado. Sin observador, una nube de posibilidades. Con observador, una realidad definida. Muchos al conocer esto lo expresan con palabras simples: no entiendo cómo mirar algo puede cambiarlo, pero al mismo tiempo siento que es verdad. Esa es la magia del electrón. No pide que lo entiendas con lógica, sino que lo experimentes como un misterio. Y si lo piensas, no está tan alejado de tu vida diaria. ¿Acaso no es lo mismo cuando eliges un camino en un videojuego y solo al seleccionarlo se despliega toda la historia? Antes de elegir, todos los finales posibles están en pausa. El electrón funciona igual. Una canción que solo suena cuando decides reproducirla. Lo más inquietante es que esta danza del electrón entre onda y partícula no es un detalle menor. Es la base de todo lo que existe. Si la partícula fundamental de la materia no es estable hasta que alguien la observa, ¿qué significa eso para lo que llamamos realidad? Algunos lo llaman física, otros lo relacionan con la conciencia. Quizás lo que los científicos describen como onda de probabilidad es lo mismo que muchas tradiciones antiguas llamaban campo energético o espíritu. Y es en ese puente entre ciencia y espiritualidad donde este tema se vuelve fascinante, porque el electrón parece recordarnos que lo invisible define lo visible. Escribe en los comentarios: la realidad no es lo que parece. Quiero ver hasta dónde llega esta comunidad con esa certeza compartida. Lo que más desconcierta del electrón no es solo su dualidad entre onda y partícula, sino lo que esa dualidad implica para nuestra visión del universo. Cuando los científicos observaron por primera vez ese patrón de interferencia en la doble rendija, no estaban simplemente resolviendo un problema de laboratorio. Estaban revelando que la base misma de la realidad no es sólida, que lo fundamental no es algo, sino posibilidades. Y aquí aparece la primera gran pregunta que muchos se hacen: ¿cómo puede ser que algo exista y no exista a la vez? ¿Cómo puede un electrón estar en dos lugares al mismo tiempo? La respuesta es que no está en dos lugares, sino en una especie de nube de probabilidades, como si el universo jugara con todos los desenlaces posibles a la vez, hasta que alguien lo observa. Un ejemplo sencillo: imagina que tienes un mazo de cartas. Mientras está boca abajo, existen infinitas posibilidades. Puede ser un as, un rey o un comodín. Pero en el momento en que volteas la carta, solo queda una opción concreta. Eso es lo que hace la observación con el electrón. Colapsa lo posible en lo real. Este detalle, que parece casi un truco de magia, es lo que más impacta a la gente. Algunas personas dicen: esto me hizo dudar de todo lo que aprendí en la escuela. Y otros afirman: no entiendo nada, pero siento que es importante. Y es que lo es. Porque si lo más pequeño del universo no se comporta como pensábamos, entonces nada de lo que creemos fijo puede darse por sentado. Los experimentos modernos han llevado esta idea aún más lejos.
Con materiales como el grafeno o en laboratorios donde se estudian electrones en condiciones extremas, se ha comprobado que pueden actuar como ondas extendidas, formando patrones de interferencia perfectos. Y al mismo tiempo pueden manifestarse como una partícula puntual con una ubicación definida. Es decir, no son una cosa u otra, sino ambas, dependiendo del contexto. Muchos espectadores relacionan esto con la espiritualidad. El electrón es como el alma, algo que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Y aunque la ciencia y la fe suelen caminar por caminos distintos, en este caso parecen rozarse. Porque la física cuántica nos dice que la materia no es la base de la realidad. La información y la energía lo son. Y en ese sentido, lo invisible gobierna lo visible. Claro que también están los escépticos. No faltarán los que digan y piensen que esto es filosofía disfrazada de ciencia o no pasa de ser una curiosidad matemática. Y es válido dudar. Pero lo interesante es que lejos de ser una metáfora, el comportamiento del electrón está respaldado por décadas de experimentos repetidos. Lo que parece ciencia ficción es, de hecho, el corazón de la ciencia moderna. Y este es otro punto que conecta con la audiencia: el asombro de que algo tan extraño esté tan comprobado. No es una especulación, es un hecho. El electrón no existe como un objeto fijo hasta que se lo observa. Antes de eso es pura probabilidad. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Imagina que tu vida entera es como ese experimento. Tus decisiones, tus sueños, incluso tu identidad no están grabados en piedra. Son como electrones, nubes de posibilidades que esperan un observador para definirse. Y aquí entra la parte más inquietante. ¿Y si ese observador eres tú mismo? Se siente como si el universo estuviera esperando a que eligieras para mostrarte un camino. Esa metáfora conecta perfecto con lo que ocurre a nivel cuántico. El acto de decidir, de observar con claridad una posibilidad, no es pasivo, es creativo. El electrón en su misterio nos enseña que la realidad no es un escenario fijo en el que actuamos. Es un lienzo maleable que responde a la forma en que lo miramos. Y cada vez que elegimos observar una posibilidad concreta, estamos colapsando un universo entero en esa dirección. Por eso tanta gente dice que escuchar estas ideas les abre la cabeza, aunque no lo comprendan en su totalidad, porque intuyen algo poderoso. Que nuestra relación con la realidad es mucho más activa de lo que creemos. No somos simples espectadores de un mundo sólido, somos parte del experimento. Escribe en los comentarios: elijo colapsar mi mejor realidad. Porque en esa declaración simbólica hay un recordatorio. La vida misma, igual que el electrón, se define por cómo decides observarla. El electrón nos obliga a aceptar una verdad incómoda. La realidad no es fija, es dinámica. Y lo más inquietante es que no se trata de un concepto aislado en un laboratorio. Es algo que afecta a cada segundo de tu vida. Y si piensas, esto me hizo sentir que nada es seguro, pero al mismo tiempo todo es posible. Tal vez esa sea la frase que mejor resume lo que la física cuántica nos revela. El universo no es una máquina rígida, es un mar de probabilidades esperando definirse. Al mirar al electrón, descubrimos que la materia no está ahí por sí sola, esperando que lleguemos a medirla. Está en un estado de posibilidad, como un sueño aún no elegido. Solo cuando lo observamos se materializa una opción concreta. Piensa en lo radical que es esto. Durante siglos nos dijeron que el mundo era un escenario fijo y que nosotros simplemente teníamos que adaptarnos. Pero la física moderna sugiere lo contrario, que participamos en la creación misma de ese escenario. Y si lo hacemos a nivel microscópico con partículas subatómicas, ¿qué nos hace pensar que a nivel humano no ocurre lo mismo? Aquí es donde los que se inclinan por la espiritualidad le encuentran el sentido. Muchos dicen, esto me recuerda a cuando pienso en algo con fuerza y después parece manifestarse. Claro, no se trata de magia, sino de sintonía. Igual que el electrón responde al acto de observar, la vida responde al acto de enfocar tu atención. Lo que eliges mirar con certeza empieza a organizarse en tu experiencia. Por supuesto, algunos objetarán, pero eso no significa que puedas crear lo que quieras solo con pensarlo. Y es cierto, nadie dice que la realidad sea un genio de la lámpara listo para cumplir deseos. Lo que la física cuántica sugiere es aún más profundo, que tu conciencia participa en el tejido mismo de la realidad y que la manera en que enfocas tu atención influye en lo que se despliega frente a ti. Esto abre un horizonte enorme. El electrón, en su misterio, se convierte en un maestro silencioso. Nos enseña que la certeza crea forma, que la atención colapsa posibilidades y que lo que damos por real es mucho más frágil y al mismo tiempo más poderoso de lo que imaginamos. Imagina mirar tu vida como mirar un electrón.
Antes de que decidas observar un resultado, todo está abierto. El futuro no es una línea recta que ya está escrita, sino un abanico de universos esperando a que los definas con tu mirada. Y cuanto más clara sea tu intención, más nítido se vuelve ese universo frente a ti. Este no es un llamado a dejar de cuestionar o a abandonar la ciencia, al contrario. Es un recordatorio de que la ciencia misma ya nos mostró que el mundo no es lo que parece, y que quizás detrás de la física se oculta una invitación mucho más grande, a reconocernos como co-creadores de la realidad. Así que la próxima vez que dudes de ti mismo, recuerda al electrón. Recuerda que la partícula más pequeña del universo no está limitada a un solo lugar o a una sola forma, sino que es una danza de posibilidades. Y si lo más pequeño funciona así, ¿qué impide que lo más grande, tu vida, también pueda transformarse? Escribe en los comentarios: soy parte de la realidad que se crea. Porque cada vez que lo dices, estás recordando tu papel en este juego cósmico de infinitas posibilidades. Gracias por llegar hasta el final de este tema tan fascinante y nos vemos en el próximo video.